Capítulo 57 Pensando actualmente 5. Kale respondió a las palabras de Tunka señalando a Tunka y comenzando a hablar. ¿No estáis tú y tu equipo también locos por intentar darle la vuelta a todo? La sonrisa de Tunka terminó convirtiéndose en risa. Ja 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 ja. Fue tan fuerte que hizo eco alrededor de las islas. Tunka finalmente dejó de reír después de un rato y comenzó a negar con la cabeza mientras respondía a Kale. No, de ningún modo. La mirada de Tunka era fría cuando dejó de reír y miró a Kale. No estamos locos en absoluto. Kale sabía que Tunka respondería así. Tunka estaba seguro de que los no magos eran la elección correcta para el futuro del reino Wiper. Lo iba a demostrar con resultados. Por supuesto, yo soy el mismo. Tunka observó lentamente a Kale, quien decía que tampoco estaba loco. Después de observar a Kale por un tiempo, finalmente comenzó a hablar. Vengo personalmente a comprarlo. Tunka no dijo que no podía destruir la torre mágica o que no tenía planes de destruirla. Ese fue siempre el plan. Kale no pensó que los subordinados de Tunka dirían nada sobre que Tunka tomara la decisión por su cuenta de que Kale fuera a comprar la torre mágica. El reino Wiper fue la mayor fuente de dispositivos mágicos en el continente occidental. Eso significaba que no estaría mal decir que el dinero del reino provenía de los magos y los dispositivos mágicos. El dinero sería el mayor problema una vez que la facción no maga ganara la guerra civil. Además, deseaban deshacerse de todos y cada uno de los rastros de magia en el reino Wiper. Kale estaba apuntando a ese momento. Sin embargo, al príncipe heredero le gustará por una razón diferente. La torre mágica que Tunka y la tripulación pensarían que no tenía nada dentro, en realidad albergaría el tesoro que los no magos estaban deseando obtener. Pero ¿cómo sabías que yo era parte de la facción de no magos? Suspiro. Kale dejó escapar otro largo suspiro ante la pregunta de Tunka. Eso hizo que Tunka se estremeciera, y Kale no perdió ese momento para responder. Eres alguien del reino Wiper que se encuentra actualmente al borde de una guerra civil. Entonces parecía que me matarías si decía que era un mago. ¿Quién no pensaría en la facción de no magos? Supongo que tienes razón. Kale simplemente se alejó de Tunka después de escuchar su respuesta. Kale estaba pensando en cómo Tunka podía ser tan estúpido en general pero tan agudo y naturalmente inteligente en la batalla. Sin embargo, Tunka parecía haberse interesado aún más cuando se acercó a Kale. ¿Por qué viniste aquí? Tunka no se detuvo ante la pregunta directa de Kale. Parece que estás a punto de hacer algo divertido. Quiero ver. Realmente tenía instintos estúpidamente grandes. Kale hizo un gesto con la mano. Simplemente ve allí y juega con el remolino. Estoy ocupado. Eres realmente un noble. Tunka seguía asombrado por Kale. Tunka pensó que el noble llamado Amiru estaba bastante relajado para ser un noble, pero no era nada comparado con este punk frente a él en este momento. Hablar de manera tan informal con un noble por lo general daría lugar a muchos problemas, pero Tunka no pudo evitar hablar de manera informal con el noble frente a él. De hecho soy un noble. Como tú un guerrero. Kale respondió casualmente y miró a su alrededor. Había mucho que necesitaba hacer hoy. Al mismo tiempo, escuchó la voz de Tunka que venía detrás de él. Interesante. Kale solo frunció el ceño y fingió no escuchar a Tunka. Luego soltó su escudo plateado. Las alas plateadas aparecieron junto al escudo y se agitaron ligeramente. En ese momento, la voz del dragón negro sonó en la cabeza de Kale. Soy muy agudo. El cuerpo de Kale comenzó a flotar. El dragón negro había usado su magia en el momento justo. Kale decidió ocuparse primero de los otros remolinos. Bob. Kale llamó al alias de Tunka. Bob seguía siendo el nombre oficial de Tunka para todos en este momento. ¿Qué? Sabes que todo esto es un secreto, ¿verdad? Por supuesto. Prefiero guardarme todas las cosas divertidas para mí. El sonriente Tunka realmente parecía estar loco. Su físico, cabello y sonrisa lo hacían parecer aún más aterrador porque estaba oscuro. Kale flotó en el aire y comenzó a hablar. Encontraré un barco y una tripulación para ti. No necesitas regresar rápidamente a casa. Oh, gracias.
Kale hizo un gesto con la mano hacia el confundido Tunka y se dirigió hacia las nubes. Gana, puedes hacerlo. Esa era la única forma en que Kale podía beneficiarse de ello. Kale se volvió hacia una isla con otro remolino. En ese momento pudo escuchar la fuerte risa de Tunka. Fue más fuerte que nunca. Ja 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 ja. Ese bastardo siempre estaba tan lleno de risa. Kale se preguntó mientras se dirigía a otra isla. Tunka vio a Kale volar por un rato antes de pensar que los remolinos ya no eran divertidos y regresar a su residencia. Sin embargo, Kale no tenía forma de saber qué hizo Tunka. En cambio, comenzó a hablar con el dragón negro. ¿Sabes cuándo estoy más enojado? ¿Cuándo? El dragón negro pudo ver una sonrisa relajada en el rostro de Kale. Cuando tiro algo por poco dinero porque creo que es basura, sin embargo, termina siendo oro. Especialmente cuando realmente necesito ese oro. La esquina de los labios del dragón negro comenzó a temblar. Aprendí algo bueno. No, hay más. Más. Sí. Kale continuó tranquilamente. Es incluso peor cuando tengo que pagar incluso más de lo que vale para volver a comprar ese oro. Eso apestaría. Kale respondió con una sonrisa malvada y comenzó a ocuparse de lo que tenía que hacer. Aterrizó en la siguiente isla. No hay nadie aquí. Kale puso ambas palmas en el suelo una vez que el dragón negro confirmó que no había nadie aquí. ¡Boom! Kale podía sentir su corazón latiendo salvajemente. El corazón de la vitalidad realmente fortaleció el sonido del viento. Kale podía sentir la fuerza del viento subiendo desde sus pies hasta sus palmas. Tomó menos de un segundo para que eso sucediera. Swish. Los vientos rugían en ambas palmas de Kale. Kale luego combinó los dos torbellinos en uno. Sisle tilde. Los dos torbellinos se combinaron con un chisporroteo y comenzaron a generar calor. Sin embargo, debido a que compartían el mismo maestro, eventualmente se convirtieron en uno y se convirtieron en un orbe torbellino mucho más grande. Kale luego hizo flotar ese orbe en el aire. ¡Boom! Luego golpeó el orbe con el escudo indestructible. El orbe de viento se lanzó al remolino debajo del agua. Swish. El orbe de viento y la parte superior del viento dentro del remolino comenzaron a mezclarse. Kale apartó la mirada del remolino mientras flotaba hacia arriba con la magia del dragón negro. La cima ahora duraría al menos 6 meses. Kale podría sentirlo si desapareciera en menos de un año y determinaría qué hacer en ese momento. Vamos a la siguiente isla. Las alas del dragón negro se agitaron mientras aumentaba su velocidad. Kale continuó lanzando orbes de viento a los remolinos antes de moverse para recoger el fatídico charco de agua del encuentro. Al día siguiente Kale estaba en el puerto temprano en la mañana. Bob presentó a Tunka al barco y a la tripulación. Tunka los miró fijamente durante un rato antes de empezar a hablar. Ven después de 2 meses. El mundo será diferente. Kale comenzó a pensar que no debía ir al reino Wiper en los próximos 2 meses. Podía ver la emoción en los ojos de Tunka y sabía que iba a volverse loco. Comillas. Date prisa en volver a casa. Kale se alejó lentamente de Tunka y miró hacia la tripulación para instarlos a que se fueran. Tunka miró a Kale y vaciló un poco antes de finalmente decidir preguntar. ¿Eres débil? Sí. Tunka parecía extremadamente confundido después de escuchar la respuesta aguda y clara de Kale. Sin embargo, luego subió al barco. Asegúrate de venir después de 2 meses. Sí, sí. Kale saludó casualmente a Tunka y luego se alejó del barco. En ese momento Tunka gritó en voz alta detrás de Kale. Mi nombre es Tunka, no lo olvides. Kale se dio la vuelta. El barco de tamaño medio salía del puerto con el sol brillando sobre él mientras Tunka lo saludaba desde la cubierta. Se sintió como una escena de un anime cuando el personaje principal se iba. Kale pensó que vio algo que no debería haber visto y se dio la vuelta sin ningún arrepentimiento. Kale siguió escuchando a Tunka gritarle a Kale que no olvidara su nombre, pero Kale se aseguró de no volverse. Pero se sentía lleno de solo pensar en lo que pasaría 2 meses después.
Podía ganar suficiente dinero para gastar toda la vida y también conseguir una forma de construir un castillo fuerte. Kale volvió a la residencia para saludar a los demás. Comenzó a acariciar a los gatitos On y Hong que se habían escondido dentro de la residencia desde que llegaron aquí. Cuando comenzó a hablar. No tenías que venir a verme. Necesitaba venir a agradecerte y a disculparme por asustarte. On y Hong se quedaron boquiabiertos mientras miraban a Witira sin comprender. Estos gatitos que ni siquiera reaccionaron mucho cuando vieron a Passeton tuvieron una reacción completamente diferente a Witira. Witira comprobó la expresión de Kale mientras preguntaba con cautela. ¿Te sientes bien, joven maestro Kale? Lo mismo de siempre. Kale siempre estuvo al 100% gracias al corazón de la vitalidad. Le permitió sentirse perfectamente bien incluso después de dormir solo 1 o 2 horas. Luego comenzó a hablar con Witira que de repente había dejado de hablar, así como con su hermano menor Passeton a su lado. Es suficiente, gracias. Si me agradeces más no se sentirá genuino. Lo mismo con la disculpa. Entendido. Muchas gracias. Kale miró fijamente a Witira que le hablaba formalmente pero la observó al mismo tiempo. El linaje del rey ballena. Este era diferente del jefe de cualquier otra tribu bestia porque el rey ballena era la persona que gobernaba la mitad del océano. Eso hizo que el rey ballena no fuera menos que el rey de un reino. Sin embargo, Witira estaba hablando formal y respetuosamente con Kale. Ella no le había hecho eso a Choyan en la novela. ¿Por qué oculta su identidad, a pesar de que reveló el hecho de que era parte de la tribu de las ballenas? Sin embargo, Kale no reveló la pregunta en su mente en voz alta. Kale estaba tratando de ocultar el hecho de que sabía bastante sobre la tribu ballena. Me acaba de dar las gracias de nuevo. No dije más. Kale continuó hablando con los 2 hermanos que parecían salidos de una obra de arte. Me alegro de que ustedes, hermanos, pudieran volver a encontrarse. Puedes irte ahora. Ya había enviado a Tunka de regreso y quería reunirse con el jefe del territorio Ubar antes de regresar al territorio Enituse. Por supuesto, tenía cosas que completar en casa pero al menos podría descansar hasta que subiera al reino Wiper. Fue en ese momento. Disculpe, joven maestro Kale, Nim. La voz de Witira y la voz de la tribu de las ballenas en general, era tan hermosa como la legendaria sirena, los peligrosos seres que atraían a la gente a saltar al mar con su hermosa voz. Kale comenzó a sentir escalofríos al pensar en esa existencia legendaria. Lentamente volvió la cabeza para mirar a Witira. Tenía un sentimiento extraño en su mente mientras lo hacía. Tenemos un enemigo muy antiguo. Estoy seguro de que ya lo sabes porque sanaste a Passeton. Son las sirenas. Lo sé muy bien. Sin embargo, mi hermano Passeton pudo descubrir cómo pudieron hacerse más fuertes de repente. ¿De qué diablos está hablando? Kale comenzó a fruncir el ceño cuando Passeton agregó. La razón por la que las sirenas me perseguían era porque encontré la fuente de su repentino aumento de fuerza. La ballena Passeton de sangre mixta que fue asesinada mientras era perseguida por las sirenas. Había una razón por la que lo perseguían y la información que tenía era muy importante para la guerra entre las sirenas y las ballenas. Escuché que el joven maestro es de la familia Enituse. Comillas, y... Witira y Passeton no respondieron de inmediato e intercambiaron miradas. Esa acción hizo a Kale aún más dudoso. Witira finalmente se volvió hacia Kale y comenzó a hablar. El bosque de la oscuridad. Deseo ir allí. No, debo ir allí. Kale respondió inconscientemente después de escuchar algo que nunca había esperado escuchar. Nuestro territorio. El bosque de la oscuridad. Ese era el lugar en el que Choyan había vivido durante decenas de años, así como uno de los 5 lugares más peligrosos y misteriosos del continente occidental. También era el lugar que la familia Enituse había mantenido bajo control para el reino durante mucho tiempo. Te lo ruego, también hemos preparado una gran compensación para usted. Podemos ir contigo. Las ballenas grandes y pequeñas lo miraron con sinceridad. On y Hong golpearon la rodilla de Kale con sus patas delanteras. Era su forma de pedirle a Kale que se llevara a las ballenas con ellos.
Al mismo tiempo, alguien llamó a la puerta antes de que se abriera. Era el niño lobo, Maes. Joven maestro, Nim, aquí está su té y su merienda. Otros dos niños lobo entraron con una bandeja y una tetera. Beacrox estaba fuera de la puerta guiándolos. Soy mucho más guapo y hermoso. Cale escuchó el murmullo del dragón negro antes de cerrar los ojos. Se sintió como si estuviera parado en medio de un remolino caótico. Joven maestro, Nim. Cale levantó la mano ante la cautelosa pregunta de Witira, lo que hizo que Witira dejara de hablar. Una vez que los niños lobos se fueron y la habitación se quedó en silencio una vez más, Cale abrió lentamente los ojos. Se veía muy tranquilo de espaldas al sofá, sentado allí con su cabello rojo desordenado pero fresco. Sin embargo, en comparación, las pupilas de color marrón oscuro de Cale parecían tan profundas que no se podía ver el final. Witira y Paseton estaban mirando a Cale a los ojos cuando escucharon su voz tranquila. Primero, explícame todo.